Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Ese día comenzó como cualquier otro para los trabajadores viales asignados a su patrullaje rutinario a lo largo de la bulliciosa autopista. Su trabajo no era glamuroso, pero sí esencial. Despejar escombros, revisar posibles peligros y garantizar la seguridad de los innumerables conductores que pasaban por allí. No había razón para creer que ese día sería diferente. Los hombres se movían sistemáticamente por el borde de la carretera, con sus ojos entrenados escaneando la hierba marchita y el asfalto en busca de cualquier cosa fuera de lugar. Fue durante uno de estos escaneos meticulosos cuando notaron algo inusual: una maleta roja brillante que destacaba llamativamente contra la paleta apagada de la vegetación al borde del camino. Su color vibrante desentonaba tanto con el entorno que atrajo de inmediato su atención. A primera vista, parecía no ser más que equipaje abandonado, quizá dejado descuidadamente por un viajero distraído. Sin embargo, al acercarse, una sensación de inquietud comenzó a invadirlos. Había algo peculiar en la forma en que la maleta estaba colocada, algo casi demasiado deliberado. A pesar de la incomodidad que les roía el instinto, la curiosidad ganó. Con manos vacilantes, abrieron el cierre de la maleta e instantáneamente desearon no haberlo hecho. Dentro yacía una escena para la que ningún entrenamiento ni experiencia podría haberlos preparado: el cuerpo sin vida de una joven, contorsionado en una posición antinatural. El descubrimiento fue un momento estremecedor y horrible que dejó incluso al más estoico visiblemente afectado. Lo que tenían ante sí no era solo la trágica evidencia de una vida terminada prematuramente, sino un sombrío testimonio de un acto monstruoso. Más tarde, la víctima fue identificada como Valeria Reyes, una mujer vivaz y talentosa de 24 años cuyo potencial había sido cruelmente arrebatado. La historia de Valeria era una de promesa y pasión, su vida un testimonio de la belleza de la conexión humana y la creatividad. Nacida y criada en un suburbio cálido y acogedor cerca de Nueva York, Valeria era el corazón de su familia unida. Sus padres, María y Carlos Reyes, habían emigrado de Colombia, trayendo consigo ricas tradiciones culturales y una ética de trabajo inquebrantable que moldeó la crianza de Valeria. Su padre trabajaba como maestro dedicado, inculcándole un amor por el aprendizaje y un sentido de responsabilidad, mientras que su madre era una enfermera compasiva, cuya empatía y fortaleza fueron pilares en la vida de Valeria. La relación de Valeria con su familia era la piedra angular de su existencia. Era la mayor de 4 hermanos, con 3 hermanos menores que la adoraban y la veían tanto como hermana como modelo a seguir. Su hermano mayor, Diego, era particularmente cercano a ella. Compartían una pasión mutua por el arte que a menudo los llevaba a pasar largas noches dibujando y soñando con abrir juntos un estudio de tatuajes. Sus 2 hermanos del medio, Marco y Luis, eran sus confidentes y compañeros en incontables aventuras, ya fuera explorando galerías de arte locales o apoyándose mutuamente en las pruebas de la adolescencia. El hogar de los Reyes estaba lleno de risas y amor, y la radiante personalidad de Valeria era su piedra angular. Su vitalidad era contagiosa y tenía una habilidad innata para levantar el ánimo de quienes la rodeaban. Sus amigos solían describirla como el pegamento que mantenía unidos sus círculos sociales, siempre organizando reuniones y asegurándose de que nadie se sintiera excluido. El carisma de Valeria se extendía más allá de sus relaciones personales. Era una figura querida en su comunidad, ofreciendo su tiempo como voluntaria en refugios locales y participando con entusiasmo inquebrantable en eventos del vecindario. Su relación con su madre era profundamente especial. No eran simplemente madre e hija, sino mejores amigas que podían confiar la una en la otra cualquier cosa. Grandes sueños, miedos ocultos y secretos preciados. Esta conexión profunda alimentaba el espíritu aventurero y las ambiciones creativas de Valeria. Era una artista de muchos talentos. Sus dibujos eran un reflejo de su alma vibrante. Su voz podía hipnotizar a una sala, y su sueño de convertirse en tatuadora profesional hablaba de su deseo de dejar una marca permanente de belleza en el mundo.
Con su hermano Diego como mentor, practicaba diligentemente su oficio, imaginando un futuro en el que pudieran abrir juntos un estudio de tatuajes. Era un sueño impulsado por la esperanza y una creatividad sin límites, uno que simbolizaba sus aspiraciones compartidas y el legado que deseaban construir. Cuando Valeria no estaba inmersa en sus proyectos artísticos, trabajaba en una pequeña librería independiente llamada Páginas y Paletas. El murmullo tranquilo de esa tienda, el olor a libros y las conversaciones reflexivas con los clientes le traían una alegría única. Era un santuario donde su amor por las historias y las personas podía entrelazarse perfectamente. Organizaba clubes de lectura, presentaciones de poesía y exposiciones de arte, convirtiendo la librería en un centro vibrante para la comunidad creativa. Su capacidad para conectar con las personas a través de la literatura y el arte la convirtió en una figura querida entre los clientes habituales, quienes a menudo la elogiaban por crear un ambiente acogedor e inspirador. El recorrido académico de Valeria también era impresionante. Asistía a un colegio comunitario local, donde estudiaba bellas artes con enfoque en ilustración. Sus profesores la elogiaban con frecuencia por sus habilidades técnicas y su capacidad para infundir emoción y narrativa en su obra. Becas y reconocimientos marcaban su camino educativo, pero Valeria se mantenía humilde, siempre ansiosa por aprender y crecer. Su compromiso con los estudios iba de la mano con su dedicación a las actividades extracurriculares, donde ocupaba roles de liderazgo en varios clubes de arte y organizaciones estudiantiles. Estas experiencias no solo perfeccionaron sus talentos artísticos, sino que también desarrollaron sus habilidades de liderazgo y organización, preparándola aún más para los ambiciosos planes que tenía para su futuro. Sin embargo, como muchas estrellas brillantes, la vida de Valeria no estuvo exenta de sombras. En enero de 2018, conoció a Javier Dilba en una popular aplicación de citas. Javier, un inmigrante venezolano de 26 años, tenía una historia que resonó con la naturaleza empática de Valeria. Había huido del caos en su país natal, buscando un nuevo comienzo en Nueva York. Su resiliencia y determinación conmovieron a Valeria, y su conexión inicial fue magnética. Compartieron historias de su pasado, sus sueños y su amor mutuo por el arte y la literatura, lo que rápidamente profundizó su vínculo. En cuestión de pocos meses, su relación pasó de prometedora a precaria. El comportamiento encantador de Javier al principio comenzó a mostrar un lado más oscuro. Al principio fue sutil. Celos ocasionales por el tiempo que ella pasaba con amigos, pequeñas discusiones sobre planes y prioridades. Sin embargo, con el tiempo, su comportamiento se volvió cada vez más controlador. La atención que al principio parecía tierna se volvió asfixiante, ya que empezó a vigilar cada movimiento de Valeria, cuestionar sus interacciones con otros y exigir constantes pruebas de su amor por él. Valeria, que siempre había valorado su independencia y las relaciones cercanas con su familia y amigos, comenzó a sentirse incómoda bajo el peso de las demandas de Javier. Sus exigencias de compromiso, en particular su fijación con el matrimonio, se sentían prematuras y abrumadoras. Javier solía sacar el tema del matrimonio en conversaciones casuales, presionando a Valeria para considerar un futuro para el que no estaba preparada. Su insistencia creó una brecha entre ellos, mientras Valeria luchaba por equilibrar su amor por Javier con sus propias aspiraciones y necesidad de espacio personal. Al reconocer la toxicidad que se filtraba en su relación, Valeria decidió terminar la relación. Lo que debería haber sido un paso hacia la libertad se convirtió en una experiencia aterradora. La reacción de Javier ante la ruptura fue nada menos que obsesiva. Se negó a aceptar su decisión, inundándola con mensajes, textos, correos electrónicos, llamadas, cada uno más desesperado que el anterior. Comenzó a orquestar encuentros accidentales, apareciendo sin invitación en lugares que Valeria frecuentaba, incluyendo su trabajo en Pages and Palettes. Su presencia se convirtió en una fuente constante de ansiedad, dificultando que Valeria se sintiera segura o tranquila en su propia vida. El comportamiento de Javier escaló de súplicas persistentes a confrontaciones agresivas,
amenazando con revelar detalles personales de la vida de Valeria a conocidos mutuos e incluso a su familia si no reconsideraba. Valeria buscó apoyo en su familia y amigos, quienes se unieron a su alrededor, brindándole la fortaleza emocional que necesitaba para distanciarse de Javier. A pesar de sus esfuerzos, la obsesión de Javier solo se intensificó. Comenzó a acosarla en línea, creando perfiles falsos en redes sociales para monitorear sus actividades y manipular su percepción de la realidad. El miedo constante y el estrés afectaron profundamente la salud mental y emocional de Valeria, eclipsando su visión optimista de la vida. Sus sueños de abrir un estudio de tatuajes con Diego comenzaron a parecerle lejanos, mientras la sombra de la obsesión de Javier se cernía sobre su existencia cotidiana. En septiembre de 2018, Javier, quien una vez más intentó contactar a Valeria, dijo que accidentalmente había usado su tarjeta bancaria para una compra en línea y que quería devolverle el dinero con urgencia. Superficialmente, parecía un malentendido inocente, algo que se podía resolver fácilmente. Sin embargo, algo en su tono y en el momento en que hizo el contacto inquietó a Valeria. Ella le confesó a su madre sus temores. Su instinto le gritaba que algo no estaba bien, pero su naturaleza compasiva, siempre buscando resolver los conflictos de forma amistosa, prevaleció. Decidió reunirse con él, quizás con la esperanza de poner fin a su conexión pendiente de una vez por todas. Muy probablemente, la historia de Javier sobre la tarjeta bancaria no era más que un pretexto, una excusa mal disfrazada para ver a Valeria por última vez. Ella lo comprendía en el fondo, pero la confrontación directa le resultaba abrumadora. En lugar de eso, le confió sus preocupaciones y temores a una amiga cercana. Juntas, idearon un plan. La amiga confrontaría a Javier en nombre de Valeria y le exigiría con firmeza que cesara todo contacto. Para su alivio, la estrategia pareció funcionar. Las llamadas telefónicas y los mensajes constantes, que se habían vuelto un peso agobiante en la vida de Valeria, cesaron abruptamente. Por primera vez en meses, sintió que la presencia asfixiante de Javier comenzaba a desvanecerse. Un sentido de paz, aunque tenue, volvió a su vida. Valeria comenzó a redescubrir pequeñas alegrías. Se sumergió en su arte, encontró consuelo en la librería donde trabajaba y se reconectó con el calor de su familia. Sin embargo, sin que ella lo supiera, la naturaleza obsesiva de Javier no había disminuido. Simplemente se había replegado en las sombras, creciendo más siniestra. El 24 de enero de 2019, reapareció con un giro perturbador. Envió un mensaje extraño a un conocido en común, acusando a Valeria de infidelidad. Su afirmación, que ella había estado con otro hombre en su casa, era absurda. Valeria no lo había visto ni hablado con él en meses y estaba felizmente explorando una nueva relación. Esta acusación infundada no solo fue inquietante, sino que también indicaba el deterioro de su estado mental. A pesar de desestimar el incidente como otro intento desesperado por recuperar su atención, Valeria no pudo sacudirse la inquietud que le dejó. Los días siguientes trajeron una mezcla de alegría y un temor creciente. El 27 de enero, su familia se reunió para celebrar el cumpleaños de su padre. La noche estuvo llena de amor, risas y la reconfortante normalidad de la vida familiar. Valeria, rodeada de quienes más la amaban, pareció dejar de lado momentáneamente sus preocupaciones. Sin embargo, esta paz fugaz no duraría. La noche siguiente, tras terminar su turno en la librería, Valeria llamó a su madre en un estado de pánico absoluto. Su voz, usualmente calmada y melódica, ahora estaba frenética y entrecortada por sollozos. Confesó que se sentía acosada, convencida de que alguien la observaba con la intención de hacerle daño. Sus temores habían alcanzado un punto máximo, amplificados por la reciente cobertura mediática de crímenes violentos contra mujeres. Desesperada por consolar a su hija, la madre de Valeria la presionó para obtener más detalles. ¿Había un nombre? ¿Una persona específica a la que temía? Las respuestas de Valeria eran vagas,
su terror demasiado abrumador para ofrecer claridad. Habló de sombras, de un temor omnipresente que la seguía a todas partes. Después de una conversación larga y llena de lágrimas, su madre logró calmarla. Acordaron que al día siguiente iría a quedarse con Valeria para brindarle consuelo y seguridad. Antes de acostarse, Valeria envió un último mensaje. «Ya estoy tranquila, me voy a dormir». Estas simples palabras serían las últimas que su familia escucharía de ella. La mañana del 29 de enero comenzó con un creciente sentimiento de inquietud. La madre de Valeria intentó contactarla repetidamente, pero sus llamadas no obtuvieron respuesta. Cada mensaje de voz que escuchaba aumentaba su preocupación. Valeria era conocida por su puntualidad y confiabilidad. Una ausencia sin aviso era completamente fuera de lugar. Para media mañana, la preocupación de la familia se transformó en miedo. Su empleador también notó su ausencia y se puso en contacto con la familia. Cada llamada sin respuesta, cada momento de silencio, se sentía como una eternidad, y los ecos de su reciente pánico solo profundizaban su ansiedad. El 29 de enero, incapaz de soportar la incertidumbre, la familia de Valeria fue a su apartamento. Lo que encontraron los heló hasta los huesos. Su hogar estaba inquietantemente intacto. No había señales de lucha ni indicios de entrada forzada, pero el silencio era ensordecedor. Un pequeño detalle llamó su atención: una tenue mancha de sangre en una funda de almohada del baño. Aunque podía deberse a algo menor, una hemorragia nasal o una herida pequeña, su presencia en un apartamento por lo demás impecable resultaba profundamente inquietante. Cuando la familia reportó la desaparición de Valeria, la policía dirigió rápidamente su atención a Javier. El exnovio obsesivo, con un historial de acoso y comportamiento controlador, se convirtió en el principal sospechoso. A medida que las horas se convertían en días, los investigadores encargados de desentrañar el misterio de la desaparición de Valeria Reyes se encontraron atrapados en un torbellino de pistas, sospechas y callejones sin salida. Meticulosamente armaron una línea de tiempo contactando a sus amigos, familiares y compañeros de trabajo, cada conversación añadiendo fragmentos a un panorama cada vez más siniestro. La familia de Valeria se aferraba a la esperanza mientras respondían a las preguntas incisivas de los oficiales, recordando su calidez, ambición y risa entre lágrimas. Sin embargo, bajo esa esperanza, crecía un temor que susurraba que su amada hija y hermana tal vez nunca regresaría. Mientras tanto, el peso de la sospecha sobre Javier, su exnovio, se volvía más pesado con cada día que pasaba. Su comportamiento errático y su historial de acoso obsesivo pintaban el retrato preocupante de un hombre que no podía aceptar el fin de su relación. Cuando los investigadores lo abordaron, sus respuestas evasivas y su negativa a cooperar plenamente solo profundizaron la sospecha. Permanecía esquivo, sus acciones generando más preguntas que respuestas. Para los seres queridos de Valeria, los días se convirtieron en un ciclo insoportable de búsqueda, espera y duelo por una vida aún no confirmada como perdida. Recordaban su personalidad efervescente, sus sueños de convertirse en tatuadora y su amor por los libros y el arte. La ausencia de respuestas los hacía enfrentarse a la realidad tormentosa de que, en algún lugar, alguien tenía la verdad. Una verdad que permanecía oculta en las sombras mientras su dolor se intensificaba. La investigación en curso reveló detalles escalofriantes, arrojando una luz aún más oscura sobre la desaparición de Valeria. Los detectives descubrieron una cronología marcada por eventos perturbadores. Datos del proveedor de servicios móviles mostraron que el teléfono de Valeria fue puesto en modo avión el 28 de enero a las 3:10 de la madrugada, un detalle que ya de por sí era inquietante. Lo que siguió, sin embargo, fue aún más perturbador. Se accedió a su almacenamiento en la nube, y alguien revisó sus fotos, videos y mensajes. Esto sugería un intento de borrar pruebas o de buscar algo específico, aunque lo que buscaban seguía siendo incierto. La línea de tiempo tomó un giro aún más oscuro cuando se hizo un retiro de $1,000 de la cuenta bancaria de Valeria a las 5:20 de la madrugada del 29 de enero,
apenas 2 horas después de que su teléfono se apagara. Las cámaras de vigilancia del cajero automático captaron a un hombre llegando en un Honda negro, retirando el dinero y marchándose rápidamente. Valeria no estaba con él. La matrícula del coche proporcionó una pista significativa. Estaba registrada a nombre de Javier. Ya bajo sospecha por su comportamiento obsesivo, este nuevo detalle lo colocaba firmemente en el centro de atención. A medida que la investigación se profundizaba, las pruebas contra Javier se acumulaban. Las imágenes de vigilancia del 28 de enero lo mostraban saliendo de su casa en el Honda negro tarde en la noche, dirigiéndose al apartamento de Valeria. Los investigadores se preguntaban por qué estaría en su vecindario a una hora tan inusual, especialmente considerando que los registros de llamadas de Valeria no revelaban ninguna comunicación reciente con él. Valeria no se había comunicado con él en meses, lo que hacía que cualquier visita por su parte fuera no invitada y sospechosa. Surgieron más detalles inquietantes. El teléfono de Javier había estado apagado durante largos periodos durante las horas críticas de la desaparición de Valeria, dificultando que los investigadores rastrearan sus movimientos. Cuando finalmente volvió a encenderse, lo ubicaba cerca de Harrison, Connecticut, a las 6:10 de la mañana, luego cerca de Greenwich a las 7:30 de la mañana, antes de reaparecer finalmente en Queens a las 9:45. Las cámaras de vigilancia confirmaron su llegada a casa, donde se lo vio usando ropa diferente a la que llevaba la noche anterior. Además, fue captado cargando una pequeña bolsa deportiva en su casa, solo para salir momentos después sin ella. Estas acciones, combinadas con su actitud poco cooperativa, pintaban un cuadro de culpabilidad que los detectives no podían ignorar. Añadiendo una capa extraña al caso, Javier publicó una foto antigua de él con Valeria en Instagram la noche antes de su desaparición. El momento y la intención de la publicación desconcertaron a los investigadores. ¿Fue un intento de crear una narrativa falsa, de insinuar que todavía estaban juntos, o quizás un mensaje velado dirigido a alguien más? Los detectives solo podían especular, incapaces de obtener respuestas concretas de este acto críptico. Mientras la policía trabajaba incansablemente para descubrir la verdad, la familia de Valeria se negó a quedarse de brazos cruzados. Iniciaron su propia búsqueda, empapelando barrios con carteles de su rostro, interrogando a cualquier persona que pudiera haber visto u oído algo. Sus amigos más cercanos recorrieron sus rutas habituales, visitaron sus lugares favoritos y contactaron a su círculo más amplio en busca de información. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en semanas, sus esfuerzos no arrojaron resultados. El temor persistente de que algo terrible hubiera sucedido se volvió más pesado con cada momento que pasaba. El 5 de febrero, ese temor se cristalizó en una desgarradora realidad. Trabajadores de carreteras, realizando una patrulla de rutina, tropezaron con una maleta roja brillante abandonada al borde del camino. Su color vibrante destacaba entre el entorno apagado, y algo en su colocación parecía deliberado, casi ominoso. Al abrir la maleta, se encontraron con una escena tan horrenda que llamaron inmediatamente a las autoridades. Dentro de la maleta yacía el cadáver mutilado de una mujer joven. Sus manos y pies estaban fuertemente atados con cuerda, y su boca sellada con múltiples capas de cinta adhesiva. Su ropa estaba destrozada y sucia, y estaba descalza. Una herida prominente y espantosa en la cabeza resaltaba entre los signos de violencia, indicando que había sufrido una agresión brutal. El cuerpo fue identificado rápidamente como el de Valeria Reyes. A pesar del horroroso estado de sus restos, sus padres, devastados por el dolor, confirmaron su identidad. El hallazgo extinguió cualquier esperanza restante del regreso seguro de Valeria. El examen de su cuerpo no solo reveló la gravedad de sus heridas, sino que también destacó la intención maliciosa de su asesino. El estado de la maleta y su contenido sugerían un esfuerzo calculado para ocultar sus restos. Los investigadores plantearon la hipótesis de que su cuerpo había sido transportado y descartado de una manera destinada a evitar su descubrimiento. Esta desgarradora revelación inyectó una urgencia renovada en la investigación. La conexión de Javier con el crimen se volvió cada vez más clara.
aunque aún no había pruebas directas que lo vincularan con el asesinato de Valeria. A medida que avanzaba la investigación, la familia y la comunidad de Valeria lamentaban la pérdida de una joven vibrante y de buen corazón, cuya vida había sido brutal y sin sentido arrebatada. Se celebraron vigilias con velas en su memoria, con amigos y familiares compartiendo historias sobre su amabilidad, creatividad y aspiraciones para el futuro. Su dolor se profundizaba por las preguntas sin respuesta que rodeaban su muerte, y su único consuelo era la esperanza de que finalmente se hiciera justicia. La maleta roja se convirtió en un símbolo poderoso de una tragedia inimaginable. Su imagen quedó grabada en la memoria de todos los involucrados. Era un recordatorio severo de la violencia que le había quitado la vida a Valeria y del esfuerzo implacable necesario para descubrir la verdad. Para la familia de Valeria, nada menos que una justicia completa sería aceptable. Justicia para la hija, hermana y amiga que habían amado y perdido. Durante la autopsia, se reveló todo el horror de los últimos momentos de Valeria. Un golpe devastador en la cabeza con un objeto contundente la había dejado incapacitada, pero no fue inmediatamente fatal. La evidencia sugería que todavía estaba viva cuando fue forzada a entrar en el espacio confinado de la maleta. El entorno estrecho y sin aire se convirtió en su lugar de descanso final, y finalmente murió por asfixia después de soportar un dolor inimaginable. Su muerte no fue rápida ni misericordiosa. Estuvo marcada por la agonía de una lenta sofocación y la desesperación de ser abandonada para morir sola. Toda la evidencia apuntaba a Javier Dilba como el perpetrador, pero probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable era un desafío. La prueba más incriminatoria era la tarjeta bancaria de Valeria, descubierta dentro de su billetera. Durante su interrogatorio, Javier proporcionó una explicación débil y sospechosa. Afirmó haber encontrado la tarjeta e identificación de Valeria en un bar. Una historia llena de inconsistencias que solo aumentaron las sospechas de los investigadores. A medida que los detectives presentaban el caso en su contra, mostrando imágenes de vigilancia, rastreando los movimientos de su coche y analizando registros telefónicos, la compostura de Javier comenzó a desmoronarse. Al enfrentarse con pruebas que lo situaban cerca del hogar de Valeria la noche de su desaparición, su historia cambió. Admitió que podría haber visitado su apartamento, pero insistió en que estaba demasiado ebrio para recordarlo. El punto de quiebre llegó cuando los detectives le mostraron fotografías gráficas del cuerpo de Valeria en la maleta. Javier se derrumbó, llorando incontrolablemente, y tejió una narrativa enredada y contradictoria. En su relato revisado, Javier afirmó que Valeria lo había invitado esa noche y que habían tenido relaciones sexuales consentidas pero rudas. Alegó que durante el encuentro, Valeria había caído, golpeándose la cabeza contra el suelo y perdiendo el conocimiento. Asustado, Javier aseguró que intentó salvarla realizando reanimación y compresiones torácicas, pero fracasó. Aterrorizado ante la posibilidad de ser acusado de asesinato, intentó encubrir el incidente. La ató, le puso una mordaza y la metió en la maleta antes de salir de la ciudad para deshacerse de su cuerpo. Cuando se le preguntó por qué había atado y amordazado a una mujer que ya estaba inconsciente, o posiblemente muerta, Javier vaciló. No pudo explicar estas acciones. También declaró que usó intencionalmente la tarjeta bancaria de Valeria para atraer la atención hacia sí mismo, creyendo que esto aceleraría la investigación y limpiaría su nombre. Esta afirmación perdió credibilidad cuando se descubrió que había retirado otros $4,350 de su cuenta en los días siguientes. Registros de su casa revelaron el teléfono y la computadora portátil de Valeria, que él había tomado y tratado sin éxito de destruir sumergiéndolos en un río. Por razones desconocidas, luego recuperó estos artículos, complicando aún más su ya dudosa narrativa. A medida que la investigación profundizaba en las vidas tanto de Valeria como de Javier, comenzaron a surgir facetas ocultas de su relación, pintando un cuadro más complejo de los eventos que condujeron a la tragedia. Valeria Reyes no solo era una querida hija y amiga,
sino también una artista emergente con una carrera prometedora. Su trabajo había ganado recientemente atención por su profundidad emocional y representación cruda de luchas personales, insinuando un nivel de vulnerabilidad que pocos conocían. Amigos revelaron que Valeria había estado lidiando con ansiedad y estrés, aunque nada sugería que estuviera en peligro inmediato. Javier Dilba, por otro lado, era una figura envuelta en misterio. Para quienes lo conocían, parecía encantador y carismático, a menudo involucrado en eventos comunitarios y reuniones locales. Sin embargo, a medida que los investigadores examinaban su pasado, comenzaron a surgir detalles inquietantes. Había rumores de altercados pasados y una ira latente que parecía hervir bajo su exterior afable. Registros financieros mostraban inconsistencias que sugerían que Javier podría haber estado bajo una considerable presión económica, proporcionando potencialmente un motivo vinculado a los retiros de dinero de la cuenta de Valeria. El perfil psicológico de Javier se convirtió en un punto focal de la investigación. Se convocó a expertos para analizar su comportamiento, tanto durante las interacciones iniciales como en el desarrollo posterior de su historia. Eran evidentes los patrones de manipulación, la tendencia a crear narrativas falsas y signos de una profunda inseguridad. Este perfil ayudó a los detectives a comprender las posibles motivaciones y el estado mental que podrían llevar a alguien a cometer un acto tan horrendo. Mientras tanto, el rastro digital de Valeria proporcionó pistas cruciales. Su almacenamiento en la nube, al que Javier había accedido, contenía no solo fotos y documentos personales, sino también archivos encriptados que insinuaban un secreto que ella había estado guardando. Los investigadores trabajaron incansablemente para descifrar estos archivos, creyendo que podrían contener la clave para comprender la vida de Valeria y cualquier amenaza potencial que pudiera haber enfrentado. El contenido sugería que Valeria había estado en contacto con alguien a quien solo se refería como A, cuya identidad seguía siendo desconocida. Esta revelación abrió nuevas vías para la investigación, lo que llevó a los detectives a explorar las interacciones recientes de Valeria y cualquier posible enemigo o fuente de conflicto. A medida que la investigación se acercaba a descubrir la verdad, la tensión en la comunidad era palpable. La cobertura mediática se intensificó, generando tanto escrutinio como apoyo. Las agencias de seguridad coordinaron con bases de datos nacionales para rastrear los movimientos y conexiones de Javier, asegurando que no quedara piedra sin remover. Los avances en tecnología forense jugaron un papel importante en el análisis de la evidencia, proporcionando ideas más claras sobre la secuencia de los hechos y las acciones de Javier. La investigación reveló que Javier había accedido al almacenamiento en la nube de Valeria, utilizando su huella digital, una acción que realizó después de su muerte. A través de este acceso no autorizado, obtuvo información detallada sobre su situación financiera, la cual posteriormente explotó para su propio beneficio. Los detectives encontraron esta maniobra meticulosa profundamente inquietante, ya que indicaba un deseo premeditado de manipular y beneficiarse de su fallecimiento. Toda la narrativa que proporcionó Javier estaba plagada de contradicciones, inconsistencias y coincidencias altamente improbables, lo que demostraba claramente a los investigadores que sus acciones no eran los errores frenéticos de una persona inocente. Sus sospechas se confirmaron aún más cuando un examen forense exhaustivo del cuerpo de Valeria reveló pruebas inconfundibles de una lucha violenta. La presencia de patrones de moretones y heridas defensivas indicaban que ella había resistido activamente a su agresor. La gravedad de sus heridas no se alineaba con la versión de Javier sobre un trágico accidente, lo que llevó a los investigadores a determinar que no se trataba de un crimen pasional, sino de un acto de violencia calculado e intencional. Debajo de las uñas de Valeria, los investigadores descubrieron fragmentos de piel y rastros de sangre, una prueba clara de su desesperada lucha por sobrevivir. El análisis forense confirmó que el ADN coincidía con el de Javier de Silva, el hombre cuya obsesión había conducido a su prematura muerte. Sus huellas dactilares fueron encontradas en el cuello y el pecho de Valeria, indicando la brutal pelea que había ocurrido. Además, el ADN de Javier estaba presente en la maleta que contenía su cuerpo, en el vehículo que usó para transportarla
y en varios de sus objetos personales. Esta evidencia física construyó una narrativa irrefutable. Esto no fue un acto espontáneo, sino un acto de violencia deliberado y premeditado. La abrumadora evidencia culminó con el rápido arresto de Javier. El 5 de febrero de 2020, las autoridades lo acusaron formalmente del brutal asesinato de Valeria Reyes, de 24 años. Inicialmente, Javier se aferró a su inocencia, negando categóricamente cualquier implicación en su muerte. Sin embargo, a medida que la montaña de evidencia en su contra continuaba creciendo, su fachada comenzó a desmoronarse, llevándolo eventualmente a confesar el atroz crimen. Para cuando comenzó el juicio, el mundo entero estaba cautivado, tanto fascinado como horrorizado por los detalles intrincados y escalofriantes de este trágico caso. Durante el juicio, el fiscal presentó meticulosamente los hechos ante el jurado, retratando a Javier como un depredador que había monitoreado meticulosamente cada movimiento de Valeria. Lo que comenzó como una obsesión se transformó en un asesinato a sangre fría. El fiscal detalló cómo las acciones de Javier demostraban una clara intención y premeditación, desde el momento en que accedió al almacenamiento en la nube de Valeria para obtener conocimiento íntimo sobre su situación financiera, hasta el retiro de fondos de su cuenta, y finalmente, la disposición de su cuerpo en la maleta roja. Cada paso de su plan fue ejecutado con una precisión escalofriante, dejando pocas dudas sobre su intención maliciosa. La familia y los amigos de Valeria estuvieron presentes en cada sesión del juicio. Su presencia inquebrantable era un testimonio de su determinación por ver que se hiciera justicia. El testimonio de su madre fue particularmente desgarrador. Luchando por hablar a través de sus lágrimas, confrontó directamente a Javier, llamándolo un monstruo carente de humanidad. Su dolor era palpable. Cada palabra que pronunciaba reflejaba el inmenso sufrimiento y angustia que sentían todos los que habían amado a Valeria. Habló de los sueños de su hija, de su bondad innata y del dolor insoportable de saber que la vida de Valeria había sido extinguida de una manera tan espantosa. En contraste, el equipo de defensa de Javier intentó mitigar su culpabilidad presentando una narrativa que buscaba humanizarlo. Lo retrataron como un hombre cargado con una infancia difícil, lidiando con depresión tras su ruptura con Valeria e influenciado por el abuso de sustancias la noche del crimen. Se introdujeron cartas de viejos amigos en Venezuela que retrataban a Javier como una persona sensible y decente que, desafortunadamente, había perdido el rumbo. A pesar de estos intentos por generar empatía, los argumentos de la defensa no lograron convencer al jurado. La evidencia contra Javier era abrumadoramente condenatoria, y la naturaleza del crimen era demasiado atroz como para ser eclipsada por sus luchas personales. El 3 de septiembre de 2021, tras un juicio exhaustivo y cargado emocionalmente, el tribunal emitió su veredicto. Javier de Silva fue sentenciado a 30 años de prisión. A los 28 años, esta sentencia significaba que Javier pasaría la mayor parte de su vida tras las rejas. Además, el tribunal abordó otro aspecto crítico de la situación de Javier: su estatus migratorio ilegal en los Estados Unidos. Se reveló que Javier había excedido el tiempo de su visa, la cual había expirado en agosto de 2017, haciendo que su estancia en el país fuera ilegal. En consecuencia, se decidió que, tras cumplir su condena, sería deportado de regreso a Venezuela, donde podría enfrentar más repercusiones legales por sus acciones.